Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Estamos tan contentos de abrir cada programa porque es un espacio que hemos decidido regalarnos entre todos para estar juntos pensando el futuro. En el pasado hacíamos eso, nos juntábamos en una plaza, o al menos se juntaba la élite en una plaza a imaginar cómo íbamos a diseñar la ciudad, a qué guerra íbamos a ir y a cuál no, qué terreno íbamos a conquistar. Pero hoy ese espacio público para imaginar el futuro o el plan que tenemos en conjunto se ha ido diluyendo. Y sin embargo lo necesitamos más que nunca. Pues Futuro 360 es ese lugar público para hablar sobre nuestro futuro, sobre la enorme transformación que estamos viviendo a propósito de grandes cambios que nos ha tocado mirar en el desarrollo de la tecnología y que queremos compartir con ustedes, a ver si podemos al menos estar en el mismo barquito frente a lo que viene. Y es que les queremos contar algo interesante y un buen ejemplo de esto, porque ocurrió una transmisión, no fue el Super Bowl, muy masiva durante el fin de semana, y el escenario estaba muy lejos de Hollywood, muy lejos de los Golden Globes, era el fondo marino de Mar del Plata. Todo esto por un proyecto impulsado por el Schmidt Ocean Institute. El principal atractivo de la expedición era la posibilidad de ir a lo más profundo del océano, pero en directo con las personas, que se pudiera transmitir en directo la operación del robot submarino Rob Sebastian, que descendió 3.900 metros de profundidad. Lo impresionante es que no solo nos mostró el fondo marino, su biodiversidad, o sea, ¿qué se encuentra uno a esa profundidad? ¿Qué tipo de especie sobrevive bien con ese nivel de profundidad? Sino que también pudimos entender de manera mucho más profunda cómo los humanos hemos impactado en ese lugar remoto, tan lejano como un fondo a 3.900 metros, ¿no? Además, deja en evidencia la tremenda relevancia y el interés que está generando hoy día la ciencia para que millones de personas se sumaran a una transmisión. O sea, lo que en Chile nos ha pasado un poco con los panamericanos, ocurrió en Argentina a propósito, imagínense, de una expedición científica a su fondo marino. Esta proeza permitió que conociéramos animales que nunca habían sido observados antes, como el pulpo dumbo, la estrella de mar apodada, mira, aquí dice culona porque los argentinos ustedes saben cómo hablan, pero en realidad lo que mucha gente hizo memes es que en el fondo por primera vez pudimos ver a la famosísima estrella de Bob Esponja, todos ustedes lo conocen, que es una estrella de mar como muy voluptuosa, bueno, y aquí parecía como de espaldas. Además de peces telescopio, calamares abisales y una fauna variadísima de moluscos, cangrejos, medusas. La transmisión la pueden ustedes ver y revisar en tiempo real en YouTube, con todos los comentarios científicos en vivo, y fue reproducida en programas de televisión, generó un enorme impacto dentro de la prensa nacional, poniendo en un lugar que merece a la ciencia que habitualmente está debajo de la alfombra, y de pronto surgió como relevante mantener la ciencia arriba y cuidar a la naturaleza. Dos cosas que aquí en Chile también nos cuesta, porque nosotros, les quiero decir, nosotros ya fuimos a nuestro fondo más profundo, a la fosa de Atacama. Sin embargo, no la transmitimos. Bien ahí los argentinos. La próxima televisada la queremos porque queremos estar en un mundo donde más personas puedan acceder a la relevancia del conocimiento y a la relevancia de cuidar el planeta. Bienvenidos a Futuro 360. Chile es conocido por sus espectaculares cielos, lo que nos ha permitido observar desde nuestro país las maravillas del universo y compartirlas con todo el planeta. Sin embargo, ¿es posible ir más allá y que nuestro país tenga la capacidad de construir, por ejemplo, satélites, o que procesemos la información geoespacial y no nos quedemos simplemente con exportar cielo? Son esos algunos de los desafíos que buscan instalarse en el primer Centro Espacial Nacional que nuestro país tiene, y ya alcanzó un 85% de avance en sus obras. ¿De qué se trata este nuevo espacio? Literalmente para mirar el espacio, lo revisamos en la siguiente nota. Tenemos los cielos más prístinos del mundo y los observatorios más grandes del planeta. Una capacidad astronómica impresionante. Es hora de llevarla al infinito y más allá.
Es esa la misión del primer Centro Espacial Nacional de Chile, más conocido como CEN, cuyas obras ya cuentan con un 85% de avance. El proyecto se está construyendo en la base de Cerrillos de la Fuerza Aérea de Chile y busca desarrollar tecnologías como la construcción de satélites o el procesamiento de información geoespacial. El establecimiento no solo es un espacio abierto a la comunidad científica y académica, sino que también tendrá acceso libre para público general. ¿Cuál es la oportunidad que al Estado de Chile le permite el contar con estas capacidades? Por supuesto, es desarrollar talento, retener talento que hoy día se está formando en las universidades y en los colegios, al mismo tiempo fomentar la productividad en una economía que solamente está creciendo a nivel global y que tiene impacto mundial. Y por supuesto apoyar cada una de las industrias y sectores de nuestro país. Reuniremos aquí alta tecnología que nos permitirá generar impactos muy positivos en nuestra economía, desde luego en el desarrollo del conocimiento, de la investigación. El Centro Espacial Nacional contará con 5.800 metros cuadrados y estará dividido en 4 zonas: el Centro de Control de Misiones Espaciales para monitorear satélites, un laboratorio de ciencia de datos con herramientas basadas en inteligencia artificial, el Laboratorio de Emprendimiento, Innovación y Promoción del Talento y, por último, el Laboratorio de Desarrollo de Tecnologías Espaciales, que permitirá la construcción de satélites. Estoy muy feliz con la inauguración del Centro Espacial Nacional, porque yo creo que esto da un mensaje claro, y es que Chile entendió la relevancia de invertir en desarrollo de tecnologías espaciales. Yo creo que para un niño, para una niña que está recién descubriendo tal vez qué es lo que le gusta, que tal vez le llama la atención, es fundamental, porque al final estamos visibilizando un nuevo mundo. Tener visitas de colegios, poder llevar grupos de niños más pequeños también, siempre va a ayudar a sembrar un poquito esta semilla, conectar a los niños y las niñas con ciencia y con desarrollo tecnológico y científico desde pequeños. La verdad es que ayuda mucho a que ellos también sigan manteniendo esa curiosidad, se sigan haciendo preguntas. El proyecto es parte de un sistema nacional espacial que busca posicionar a Chile como un polo de servicios y desarrollo científico-tecnológico. El CEN será el primer hub nacional de desarrollo de tecnología e impulso del conocimiento en el área espacial. Para ello se articularán programas de formación con distintas universidades. Este proyecto también se suma a una red preexistente de observatorios a nivel nacional, que además comprende la creación de 2 centros espaciales a futuro. Uno en Punta Arenas y el otro en Antofagasta, que tendrán también tareas específicas, un centro de formación en el norte de satélites comunicacionales, y por otro lado está también en Punta Arenas un centro espacial dedicado a la construcción de satélites que permiten ver bajo la nube. La inauguración del primer Centro Espacial Nacional está planeada para diciembre de este año, un hito que pondrá a nuestro país un paso más adelante a seguir siendo un productor de ciencia de primer nivel a escala mundial. Llega el momento de conocer las maravillas de lo que existe, el tipo de vida que existe junto a nosotros en este planeta. El siguiente es un ser obviamente fantástico, único de esta zona del mundo. Está presente desde las regiones de Coquimbo hasta Biobío. La Miercia es un género de plantas geófitas, plantas capaces de sobrevivir a épocas desfavorables como el frío o como la sequía. Existen 9 especies de Miercia y por lo general habitan en zonas húmedas de quebradas o laderas, y dependiendo de la especie se las puede ver creciendo bajo rocas, grietas, entre medio de otra vegetación, casi siempre como protegiditas. La presencia de esta es muy escasa y selectiva, con especies que han sido vistas en un par de quebradas en la región metropolitana, lo que hace que, por supuesto, tengan enormes problemas para conservarse. Llegan a catalogarse hoy como en peligro crítico de extinción. Sus flores en general son chiquititas, de colores verdosos, a veces pálidos, aunque como han visto, algunas tienen tonos morados, fucsias, azules. Esta pequeña, discreta y exclusiva planta florece en invierno, en los meses más fríos, más lluviosos, cuando casi ninguna otra flor podría tal vez sobrevivir.
Ahí están ¿quiénes? Las miercias, batallando y proliferando cuando menos lo esperamos. Un ser fantástico chileno, resiliente como nosotros, del que aún se ha investigado demasiado poco y que tal vez, si ustedes tienen suerte, podrían compartir con nosotros y alegrarnos el día gris de invierno. Qué cosa más preciosa la planta, como que tienen estas, son como un poco arácnidos, ¿no? Yo al principio pensé que eran orquídeas. Bueno, muy interesante conocer esa riqueza que además nunca vamos a ver, porque ¿quién se anda paseando por la montaña en invierno, en los días lluviosos y muy fríos? Así que un privilegio poder mirar estas cosas. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Es un hecho que en los últimos años hay un gran personaje del año, un gran protagonista de la conversación, y es artificial, no es humano, es la inteligencia artificial. Estamos como obligados, eventualmente condenados a hablar de ella, porque ha venido a transformar de una manera muy radical la manera en la que estamos viviendo y cómo proyectamos nuestra forma de vida sobre la Tierra. Hay quienes hablan sin ninguna vergüenza de que se inició sin retorno esa época en que coexistiremos con las máquinas y que la especie humana que viene a continuación es una que no es 100% humana. Y hay otros que hablan sobre las enormes posibilidades, cómo esto nos va a impulsar como especie hacia un nuevo estadio de desarrollo y de evolución. Pero todo esto tiene debajo un colchón que se llama transformación radical, que es algo para lo que los humanos no hemos sido diseñados. Y es por eso que nos parece tan importante tener hoy día esta conversación, otra vez, sí, lo sé, sobre inteligencia artificial, pero tal vez desde una nueva perspectiva. Estamos con Sebastián Errázuriz, diseñador, es conocido en Chile y en el mundo por ser diseñador, por ser artista, pero hoy también se ha vuelto probablemente un investigador obsesivo en materia de inteligencia artificial y acaba de publicar este libro que muestro y se llama 100% Ideas Humanas y busca imaginar la inteligencia artificial general y el mundo que viene. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Lo primero que te quiero hacer es una pregunta que probablemente muchos te han hecho, sobre todo en Chile, que es como, ¿qué te crees tú de andar escribiendo sobre inteligencia artificial siendo en realidad un hombre con muchos pergaminos en el mundo del arte, del diseño? ¿Por qué decides dar este salto súper raro a un tema tan importante pero tan técnico también? Claro, yo llevo 10 años metido en el tema. El 2017 se presentó en Chile una exhibición que se llamaba El principio del fin. Y en esta yo invitaba al público a empezar a imaginar este cambio de la historia en que íbamos a pasar por una transformación gigantesca. En su momento no se me entendió mucho. La inteligencia artificial no era un tema que la gente estaba pensando o a la cual se habían tenido que enfrentar. Entonces, siento que ahora, por suerte, la gente está más preparada. Es que en esa época sonaba muy a distopía solamente. En esa época creían que yo estaba loco. Sí, po. Decían, ok, el artista, diseñador se volvió medio loco. Pero como tú sabes bien, es un tema en que en la medida en que uno se va metiendo, es difícil salirse. Y para mí se ha convertido en una obsesión que ha tomado la mitad de mi tiempo por la última década. Y además creo que como artistas, como diseñadores, tenemos un rol social. Nuestro rol no es solo hacer obras que nos gusten a nosotros, es generar obras que puedan ayudar al público a imaginar, a entender nuevos escenarios. Claro, pero uno podría haber dicho, ok, lo mismo que hiciste en esa época, hace 10 años atrás, podría haber sido el tono. Estoy tan obsesionado con este tema, se ha vuelto un centro de mi desarrollo artístico y que tú siguieras haciendo exposiciones, obras por el mundo reflexionando sobre este ámbito, que es el camino que muchos artistas pueden haber tomado, ¿no? Sin embargo, tú decides escribir un libro y es un libro que cae casi a veces en un tono como de recetario, como de decir,
tú no te imaginas esto, pero te voy a ayudar a hacerlo con estos ingredientes del Lego que te pongo para que tome forma. Tú crees que sabes cómo la vida te va a cambiar, pero no sabes bien cómo te va a cambiar. Déjame ayudarte a ir a ese otro rincón. Y lo llevas a distintos ámbitos, al ámbito del trabajo, al ámbito de la vida personal, de la ética y más, ¿no? Entonces, esa es la gran duda que le surge también a las personas y a mí, que es, ¿por qué creíste que eras tú una persona que tenía que escribir un libro y que tenía... y cómo venciste un poco el síndrome del impostor, que en Chile lo tenemos ampliamente desarrollado, sobre qué me creo yo que soy un diseñador y que voy a escribir un libro sobre inteligencia artificial? Claro. ¿O nunca has tenido ese síndrome? Si he tenido el síndrome de impostor, yo creo que todos lo tenemos y el que no lo tenga es un sociópata. Originalmente pensaba hacer una guía para los artistas, ayudar a artistas y las industrias creativas a adaptarse a esta nueva era de la inteligencia artificial. Pero me fui dando cuenta en la medida en que entrevistaba a expertos que nadie estaba haciendo un catastro general del impacto de la inteligencia artificial a nivel sociedad. No importaba cuántos expertos hablaran en Estados Unidos, en Europa, no había nadie que supiera siquiera de una institución que estuviera modelando el impacto que iba a generar. Entonces, yo no podía entender que si es que podemos hacer todo tipo de ejercicios para prepararnos al futuro, por ejemplo, cuando se hacen preparativos militares para que Estados Unidos y Europa puedan decidir cómo actuar en caso de una bomba nuclear rusa, por ejemplo. O que viene un asteroide, que ya Exacto. hay planes para eso. De hecho. Hay planes para todo eso. No habían planes y no habían grandes modelos del impacto de la inteligencia artificial. No importara a quién le preguntara. Entonces, en algún momento, digo, bueno, no puedo armar un libro o una guía solo para las artes. Estoy obligado a incluir al resto. Y ahí indagando me di cuenta que también en la época de la carrera armamentista nuclear fue muy importante el rol de los cineastas y los escritores para ayudar a que la población pudiese entender conceptos que a los científicos les costaba explicar y que pudiesen sentirlo, que pudiesen visualizarlo, que pudiesen interiorizar el impacto que iba a tener. Y entonces sentí que esto era un llamado en que tenía que asumir por responsabilidad para los demás. Y tal vez como no tengo hijos y no tengo familia, puedo darme el lujo de tener más tiempo libre y ayudar a otros. Es bueno el ejemplo que das de la bomba atómica, porque nadie con dos dedos de frente pone en duda que una o varias bombas atómicas, como sentimos que están a punto de tirar cada vez que se desata una guerra como la de recién, ¿no? Destruiría la Tierra y la vida sobre la Tierra y la vida de nosotros, y que ese impacto se arrastraría por generaciones, porque más encima ese experimento ya lo vivimos y conocemos hoy día sobrevivientes de la bomba atómica. ¿Por qué crees que esto se parece a una bomba atómica? ¿Por qué la inteligencia artificial se parece a la bomba atómica? Y ayúdanos a imaginar cómo es esa bomba. Claro. El impacto de la inteligencia artificial general o la superinteligencia se va a mover a una velocidad que casi podría ser similar al de una gran explosión. Hay gente que trata de hacer metáforas, por ejemplo, con el cambio climático. El cambio climático es muy difícil de entender y por mucho tiempo por décadas costó que la población se hiciera una idea del riesgo que podía significar. Pero con suficientes documentales y tiempo se va generando. Imaginémonos que la inteligencia artificial va a ser el equivalente a un cambio climático, pero en 2-3 años. Ese impacto en términos del cambio absoluto de nuestra realidad es gigantesco y es muy difícil de concebir. Entonces ahí es donde necesitamos a ratos no solo la ayuda de científicos y expertos en técnica y en ciencia, pero también expertos en comunicación, expertos en imaginación, que puedan ayudar a que nos pongamos en ese lugar, casi como una obra de teatro o una película, que nos podamos imaginar cómo va a cambiar nuestra vida en todo aspecto. Dame las 5 frutillas de esta torta que estamos armando para muestra un botón de cómo nos va a cambiar la vida en 3 años. Lo primero va a ser la pérdida de trabajo.
Ya va a haber algún grado de porcentaje de pérdida de trabajo. Algún grado grande, Un solo grado para grande. aclararlo. Históricamente, cuando el desempleo pasa al 10%, la gente sale a las calles a protestar. Ahora, solo tenemos referentes históricos de ese tipo por países separados. Hoy día que estamos todos conectados a través de las redes sociales, vamos a estar todos viendo el desempleo creciendo al mismo tiempo en paralelo. Esto se va a terminar convirtiendo en un trending topic. Y por lo tanto, el pánico generalizado va a ser mayor aún que la pérdida de trabajo. Y la respuesta de los gobiernos para tratar de controlar a un público que pasa a estar en un equivalente a un estallido social, pero aún más asustado, va a ser visto también de manera global a través de comunicaciones. Entonces vamos a tener un público asustado, preocupado, en las calles, en redes sociales alegando, y van a haber distintas respuestas de distintos gobiernos, tratando de controlar con la misma tecnología a estos ciudadanos para que no dejen Un poco como la despelote. pandemia, ¿no? Como la pandemia, pero a nivel global. ¿Qué otra cosa nos podemos imaginar? Eso es lo primero, y eso naturalmente, claro, es un impacto dentro de los impactos negativos. ¿Ya? El segundo es la sensación de desconexión. ¿Ya? Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes le preguntan a ChatGPT o cualquiera sea el AI que usan por todo, desde cómo responderle a la polola o al pololo, hasta qué hacer con el proyecto que tienen que entregar. Todas sus decisiones de vida pasan a confiar más en AI que en su mejor amigo, más que en su grupo WhatsApp familiar o de amigos, más que en un psicólogo o una psicóloga. Por lo tanto, desconexión entre humanos, sobre Conexión conexión entre con humanos máquinas. y después falta de confianza en uno mismo. Ya hay ciertos estudios de que está bajando el coeficiente intelectual, que si bien puede ser cuestionable, en la medida en que nos cuesta más estar frente a una pantalla en blanco enfrentándonos a un desafío o un problema y buscamos la respuesta de la asistencia inmediata de la inteligencia artificial, empezamos a perder la práctica de resolver problemas por nosotros mismos, pero también el refuerzo natural de lo rico que es haber resuelto un dilema. Sí, para el que estamos súper cableados biológicamente, porque hoy día que hemos podido estudiar de manera más fina los mecanismos de recompensa del cerebro gracias a los avances de la neurociencia, sabemos que este cableado evolutivo histórico estaba hecho para que nos costaran las cosas y se premiara el esfuerzo. Pero de pronto llegamos a vivir a esta época Wall-E de la abundancia, ¿no? Donde todo está a un clic, en tu pantalla, sentado en tu casa. Los chilenos que veíamos con ojos muy como provincianos, pero también como que lata al mundo de Estados Unidos, que pedía todo como por aplicación, en 4 chauchan, estamos haciendo lo mismo ya. Ya tenemos un nivel de penetración de ese tipo de prácticas ya enorme, ¿no? Pero de lo que tú estás hablando tiene que ver con la pérdida de las habilidades humanas más profundas, la manera en la que se articula la inteligencia y lo que hoy entendemos de manera más fina como inteligencia, que no es la capacidad de acumular contenidos, sino de hacer algo con ellos, Claro. algo original. Nuestra confianza en el uno y el otro, o sea, en la medida en que tenemos un AI que está programado para encontrarte la razón, por primera vez la gente se siente escuchada, por primera vez les están reforzando no solo sus visiones o intereses políticos, sino sus emociones. Y por ende resulta mucho más difícil que nuestros amigos, nuestras parejas, nos parezcan correctos, nos parezcan adecuados. correctos. Porque si tú no me O estás afirmando satisfactorios. todo lo que yo creo, bueno, tal vez tú no eres la persona con la que debería estar, o yo no debería confiar en ti, porque Ya. uno se empieza a acostumbrar a eso. Tú ya debes estar acostumbrado, mientras has presentado este libro, a que la gente se empiece como a deprimir alrededor tuyo. Ya. Y por lo tanto a mí me gustaría, sobre estas mismas 3 frutillas de las que acabamos de hablar, volver sobre el antídoto, la acción o la posibilidad que sí existe. Porque lo del trabajo suena bastante como la pandemia, algo que es difícil de contener, difícil de abordar y definitivamente improbable de resolver. ¿Y entonces qué? Que si tú fueras hoy día algún líder de un gran país del mundo, ¿qué harías en ese gran país, en China?
¿Qué harías para los chinos, para que los chinos pudieran enfrentar esta transformación del trabajo de una manera menos traumática? Claro, en el caso de China debido a su... No, pero sácale la política. Di Estados Unidos, di un país grande, India, me refiero a países muy grandes que administran grandes poblaciones. ¿Qué harías? Lo primero yo creo es armar un fondo que pueda dedicarse a generar trabajos que nos den propósito, trabajos humanos que nos permitan sentir que nuestra vida tiene sentido. Creo que eso es clave, porque gran parte de nuestro sistema económico va a ser cuestionado, pero se van a generar grandes cantidades de riqueza. La idea de los impuestos y la distribución va a tener que ser preguntada después, pero por mientras necesitamos inmediatamente generar unas aceleradoras de nuevos trabajos en las cuales podamos volver a encontrar que la vida tiene sentido. Ya, y de la misma manera de nuevas carreras, nuevas profesiones, de nuevos estudios. Lo que estás diciendo tiene dos dimensiones, una muy profunda y trágica, que es que subyace a lo que estás diciendo, que probablemente la inteligencia artificial nos va a conectar con el sinsentido de nuestra vida por el simple hecho de que habíamos puesto todo ese sentido en el trabajo, ¿ya? Y por lo tanto hay una crisis de salud mental, o sea, brutal, ¿no? Gigante. Respecto de esa solución que planteas, no es como regalarnos a la humanidad una especie de cascabel para mantenernos entretenidos, esta idea de que alguien genere un propósito, que alguien cree un propósito mientras la inteligencia artificial hace el trabajo. Me refiero, no perdemos poder sobre nuestra propia especie si es que nosotros simplemente nos encontramos a darle un sentido a nuestra vida mientras la IA toma todas las decisiones. Parcialmente vamos a tener que encontrar nuevos propósitos, queramos o no, que tal vez no van a ser los que eran antes, en que pasábamos a estar en completo control. Mi exposición, el principio del fin, era el fin del dominio humano sobre la naturaleza. Sin embargo, podemos encontrar nuevos propósitos y estamos entrenados como raza para adaptarnos. Por ende, yo creo que vamos a poder. Cuando la inteligencia artificial supera a los ajedrecistas hace unos 25 años atrás, todo el mundo pensó, listo, nunca nadie más va a querer jugar ajedrez. Sin embargo, hoy día el ajedrez es más popular que nunca. A pesar de que damos por hecho de que ningún jugador humano jamás podría ganarle a un ajedrecista de inteligencia artificial. Por lo tanto, vamos a encontrar maneras porque ahí el de seguir conectando. No es ganar, es vivir, es hacer. O sea, en eso que tú estás dando como un ejemplo es interesante, porque lo que vuelca es la asociación del sentido de la vida humana a la experiencia, finalmente. Claro, y yo creo que para mí una de las grandes bondades de esta nueva etapa es que nos permite cuestionarnos todo y volver a decidir cómo queremos vivir. Generalmente toda generación tiene que asumir un poco la vida que fue construida por otros antes que ellos y hacen algunos avances pequeños que están relacionados a temas culturales, tecnológicos, políticos. Pero a nosotros nos toca un poco volver a reinventar la vida completa. Nosotros con máquinas. Nosotros con máquinas, nosotros como sociedad, pero eso genera esta oportunidad increíble para todos aquellos en sus casas que sienten que tal vez están en la mitad de su vida y quisieran que su vida hubiese sido distinta. Y sienten que fueron llamados para tener un rol más importante de la que tienen. Bueno, tal vez existe la posibilidad de partir de cero, de tener un cuaderno nuevo, blanquito, y poder empezar a rayar de nuevo. Entonces hay algo ahí que es fascinante, que volverá a definir nuestros valores. Evidentemente no alcanzo a desglosar las otras 3 frutillas de las que conversamos, pero sí quiero alcanzar a contar algunas cosas de este libro que nos involucran. Cada uno de los textos o de las ideas que están planteadas en breves porciones de texto, que abajo tienen un código QR y dice feedback, o sea, algo que decir, algo que aportar. ¿Por qué decidiste hacer eso? Yo no pretendo tener todas las respuestas a cada una de estas preguntas. Porque mucha gente aparte te va a contradecir, da lo mismo. El libro es un libro de aproximadamente 200 preguntas que van en un crescendo, van como en una espiral, avanzando en complejidad y en el tiempo. Y son desafíos que tenemos que ver nosotros cómo vamos a enfrentar.
Entonces yo funciono más bien como un moderador, un tipo que ha estado pensando en este tema por 10 años. Yo presento el tema, ojalá gatillando ciertas ideas que el público general no había pensado. Y después hablo al diálogo, hablo al que los demás imaginen con nosotros. Entonces el QR de cada página permite que el lector pueda pegarle, pueda empezar a interactuar con un AI y dar sus opiniones de cómo creen ellos que sería importante enfrentarnos a el problema de la educación, o la psicología, o la pareja, o la distribución de los recursos. Y de esa manera podemos hacer un crowdsourcing de inteligencia humana en temas que todavía no hemos pensado mucho. Porque si hubiésemos pensado suficiente sobre estos temas, tal vez podríamos pedirle a AI que nos ayudara y tendríamos información sobre la cual entrenarla. Pero como no hemos imaginado lo suficiente estos temas, necesitamos todos ahora tratar de pensar juntos. Y si es que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que tú o que yo, o que todos nuestra juntos. única manera es todos juntos. Es la única manera que tenemos algo de posibilidad de entender su complejidad. O de guiar, ¿no? Esa era mi última pregunta. Al menos los números indican que no vamos a ser más inteligentes que la inteligencia artificial que estamos a punto de crear. Y por lo tanto, ¿cuál es el sentido de crear esta fuerza colectiva que va a ser más desventajada? Yo como creativo me he dedicado toda la vida a entrenarme para ser el mejor creativo que puedo. El equivalente a si fuera un atleta de alto rendimiento que busca hackear su propio cuerpo y rutinas para incorporar todo elemento, rutina, sistema que me pueda hacer más creativo. Y he tenido que aceptar, al igual que muchos artistas, escritores, cineastas, que hay un componente de la creatividad que es inspiración que llega, en la cual yo no sé cómo funcionamos ahí, casi como una antena que es capaz de recibir desde afuera ciertas ideas. Yo creo que existe la posibilidad de que todavía nosotros somos capaces de canalizar información que viene de otra parte. Alguna gente podrá creer que eso es el alma o la religión o otra galaxia, o otra un galaxia, universo paralelo. O estamos en una simulación y de alguna manera estamos bajando información que se nos está entregando. Creo que hay algún rol ahí y por ende el amor, la valentía, la intuición, el espacio para confiar en esta fuerza, yo creo que es de los pocos recursos que nos quedan. Porque no podemos competir con la inteligencia artificial en inteligencia. Entonces, o nos demostramos unos seres capaces de tener el valor y el amor necesario que este ente crea que vale la pena protegernos y cuidarnos, o es a través de ese esfuerzo extra que somos capaces de canalizar verdades que son más importantes que nuestro intelecto. Y por último, que lo hagamos juntos igual va a ser mejor. Claro. Punto. Claro. Eso tal vez podría ser suficientemente bueno. Muchas gracias por estar aquí. A ti, un millón de gracias por tu rol ayudando a la gente, que yo creo que se van a dar cuenta después de lo importante que fueron todas estas cápsulas y del cariño que te van a tener por todo el aporte. Ojalá. Porque vamos a tener que resolver muchos problemas en el futuro juntos. Así que sí, pues acuérdense de mí, yo me acuerdo de ustedes. Entonces, va a ser bueno para todos que nos recordemos. Y te va a tocar juntos. ser una líder de grupos después. You never know. Uno nunca sabe dónde termina. Bueno, les quiero dejar esta invitación a colaborar porque efectivamente estamos en un momento de baja percepción de riesgo y alto riesgo, que es una mala combinación. Y por lo mismo, sin deprimirnos a priori, es bonito volver a conectarnos con la idea de que necesitamos trabajar juntos, necesitamos estar y pensar juntos. Y si todo esto sale mal, estar juntos nos va a hacer sentir mucho mejor incluso. Vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. ¿Se acuerdan que hace poco, el 29 de julio, un terremoto de magnitud 8,8, sí, nos quitaron el número, en Kamchatka, Rusia,
provocó olas de hasta 4 metros y alertas en países como Japón, Chile y Estados Unidos de tsunami. Ante este fenómeno nos preguntamos cómo es que la flora y la fauna marina tienen un impacto en un terremoto, cómo viven el terremoto. La respuesta la vemos en el informe que preparó Camila Sumastre. 800 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que alcanza un avión comercial, pero también una ola de un tsunami en medio del Pacífico. Un fenómeno que puede recorrer miles de kilómetros en pocas horas antes de llegar a la costa y dejarnos imágenes como estas. Se trata de una serie de olas las cuales en el 80% de los casos son generadas a partir de terremotos. Las erupciones volcánicas o deslizamiento de rocas también pueden ser la causa, mientras que su altura y alcance van a depender de la magnitud del evento inicial, así como de las características del terreno. A diferencia de una ola generada por viento, que puede tener también 4 metros, por ejemplo, pero como el periodo es muy pequeño, o sea, la longitud de onda es pequeña, al reventar en la costa simplemente libera la energía y se devuelve. Pero el tsunami, al tener una longitud de onda que son varios kilómetros, no rompe realmente y comienza a aumentar, y todo este volumen de agua puede comenzar a ingresar a la costa. Si yo levanto, por ejemplo, 3.000 o 4.000 metros de columna de mar, los levanto 1 metro, 2 metros o más, esa energía potencial después tengo que transformarla en energía cinética. ¿Qué tanto proyecto hacia los lados? Es el impulso inicial que tengo. El pasado 29 de julio se registró el 6º sismo más grande de la historia. El terremoto de Kamchatka en Rusia con una magnitud de 8.8, el que causó olas de hasta 4 metros en la zona este del país y que levantó alertas en naciones como Japón, Chile y Estados Unidos. Es que la energía del agua no solo destruye la superficie, sino que su fuerza puede provocar desprendimientos de rocas y arena bajo el mar, más conocidos como deslizamientos submarinos. Un proceso que moviliza grandes cantidades de sedimentos, alterando directamente el hábitat y la biodiversidad marina en el fondo. El cinturón de fuego del Pacífico es toda esta zona del Océano Pacífico donde ocurre la subducción de las placas tectónicas, una zona muy activa a nivel mundial. Y estos terremotos de gran magnitud además pueden generar otros fenómenos como deslizamientos submarinos, ya sea en el océano. Básicamente tiene tres efectos. Primero, las corrientes que genera debido a esta masa de agua que ingresa es muchísimo mayor que el promedio. Por lo tanto, vas a generar una removilización de sedimentos. Segundo, por lo general tienes un alzamiento del borde costero o subsidencia. Nosotros tenemos alzamientos, ¿ya? Y ese alzamiento genera un cambio en las condiciones morfológicas del fondo marino. Eso obliga a toda la especie a reubicarse, cambia la cadena de nutrientes. Esa energía puede, ¿cierto?, impactar fuertemente a las comunidades, las puede desplazar, destruye hábitat. Puede destruir, por ejemplo, áreas de reproducción, expone, por ejemplo, algunas especies a desecación. Entre los organismos más afectados están las comunidades bentónicas al quedar sepultadas bajo los depósitos levantados, como son los choritos y poliquetos o más conocidos como gusanos marinos, especies claves en la descomposición de materia orgánica. También están las algas pardas, que sirven como zonas de crianza y son una importante fuente de oxígeno para el ecosistema. Las comunidades más afectadas son las comunidades que nosotros los biólogos marinos llamamos bentónicas, que son las que están más asociadas a los fondos marinos. Pueden arrasar con zonas de reproducción de, no sé, bivalvos, por ejemplo, o alimentación de ciertas especies, principalmente los moluscos, ciertos crustáceos. Poliquetos juegan un rol fundamental dentro de las tramas tróficas porque son alimento de varios organismos, como algunos peces, por ejemplo, u otros invertebrados que se alimentan de ellos. Y particularmente, otro grupo de organismos que se ve fuertemente afectados son los organismos fotosintéticos. Los bosques de macroalgas pardas se ven fuertemente afectados porque dependen de la luz para poder sobrevivir. Y muchas veces estos eventos lo que hacen es sepultar estos bosques de macroalgas. Pero no es el único cambio. Los tsunamis también alteran las condiciones físico-químicas del mar. Bajan la salinidad, modifican la temperatura y pueden sepultar ecosistemas completos y seres pequeños como son los moluscos. Esto puede provocar la muerte de especies y alterar toda la cadena trófica. El mar ingresa por estos afluentes de agua dulce, lo cual produce después que esto es recogido hacia la columna de agua y finalmente ocurre como una mezcla
del agua dulce con el agua salada, disminuyendo la salinidad. Otro efecto que también tenemos es un cambio en la temperatura de estos ecosistemas, y también cuando la ola se recoge, ha entrado a la parte continental y luego se recoge, también puede acarrear desechos. Puede acarrear, por ejemplo, agroquímicos. Si bien estos fenómenos pueden generar impactos negativos, la llegada de olas a las costas con nuevo sedimento también puede ser algo positivo. Esto al traer nuevos nutrientes a comunidades más resilientes, como lo son los humedales costeros. Los humedales necesitan agua, necesitan sedimentos, y ese viene de la costa, también viene de las cuencas. Cuando hay algo como un tsunami que llega, pueden absorber las olas. Eso ocurrió en 2010 con el humedal en Talcahuano. Llegó la ola, no sé, creo 4 metros en el humedal grande allí, y se protegió los humanos y también fue beneficioso para el humedal. Cuando fue la gran deformación vertical del fondo oceánico para el terremoto y tsunami del 2004 en Sumatra, Andamán, gran parte de los corales que estaban en las playas someras quedaron expuestos al aire y hubo un impacto importante en la biodiversidad. Pero al poco tiempo, el monitoreo permanente y sistemático de la ciencia permitió revelar que gradualmente estos corales volvieron a revitalizarse, y generalmente en la naturaleza estos procesos naturales de disrupción se traducen en especies de impulsores de mayor riqueza. Los tsunamis son fenómenos naturales que nos recuerdan la enorme fuerza de la naturaleza. Son desafíos que debemos enfrentar, pero que también muestran la resiliencia de los ecosistemas marinos frente a estos impactos. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde exploramos aquellos rincones de la ciencia, el medio ambiente, la innovación, la tecnología, que tal vez no alcanzamos a ver en el resto del programa, pero siempre hay otra oportunidad. Por eso hoy día vamos a partir por estos últimos meses. Hemos visto cómo OpenAI está, francamente, como que alguien duerme en OpenAI, porque volvió a lanzar otra actualización a su reconocido modelo de inteligencia artificial ChatGPT, que esta vez ya va en la versión 5, ChatGPT 5. En esta ocasión, el mismo GPT que ustedes ya conocen y probablemente es su mejor amigo, podrá realizar todas las funciones que ya ustedes les pedían en los modelos anteriores, pero además puede ejecutar múltiples tareas en paralelo, tipo mujer. Eso es lo que hacemos nosotras. Como por ejemplo, generar imágenes o videos mientras busca por internet y al mismo tiempo tiene un código para crear un sitio web, aplicaciones o videojuegos. Para ilustrar el avance de este modelo, desde la compañía hicieron la siguiente comparación. Si ChatGPT 4 equivalía a un estudiante universitario, ChatGPT 5 es uno con doctorado. Oye, encuentro mala la comparación. Debería haber dicho, si ChatGPT 4 era equivalente a un estudiante universitario, ChatGPT 5 es equivalente a una mujer. Otro de los enfoques de esta versión va por el lado de la creatividad, porque es capaz de producir textos más creativos, literarios y poéticos en comparación con sus versiones anteriores. La actualización ya está en manos de los usuarios que pueden tener acceso gratuito, pero por supuesto la experiencia es aumentadísima si es que están entre los usuarios pagados de ChatGPT. Todo lo que les dije es poco para explicar lo que está ocurriendo. Les aprovecho de pasar el dato de que el mismo GPT tiene un largo video de 1 hora donde explica en mucho detalle cuáles son los posibles usos e implementaciones que se pueden usar. Así que aquí estamos mirando, sin comprender demasiado, la enorme aceleración de esta industria. Bueno, y luego del temporal que vivió la zona central y el sur de Chile a finales de julio, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer la situación hídrica del país actualizada. Desde el MOP indicaron que 4 de los 25 embalses monitoreados por la Dirección General de Aguas está por bajo el 20% de su capacidad de almacenamiento y que, aunque no lo creamos, todavía persiste el déficit de precipitaciones y niveles a lo largo del país. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado demasiado a que no lloviera. Según las cifras publicadas, hoy hay almacenados 4.900 millones de metros cúbicos de agua, mientras que en la misma fecha del año pasado había 5.956, una disminución de almacenamiento del 18%. La región de Coquimbo sigue siendo la más afectada por la mega sequía y hay que tomar en cuenta que 3 de sus 8 embalses están por debajo del 20% de capacidad.
Una situación distinta es la de las regiones metropolitanas y Valparaíso. En la quinta región, el embalse Los Aromos, que abastece de agua a la población, se encuentra en un 99% de su capacidad, y el embalse Peñuelas se ha mantenido con espejo de agua desde el año pasado. En la región metropolitana, el embalse El Yeso está al 82% de su capacidad, con 182 millones de metros cúbicos de agua, lo que es superior a los 164 metros cúbicos en promedio histórico nacional. Las autoridades del MOP también dieron a conocer la acumulación de nieve a la fecha, mostrando que en comparación a la misma etapa del año anterior, existe una acumulación menor entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Importante decir que si ustedes son los que están mencionados entre los que tienen harta agua, no sé, Valparaíso o Santiago, eso no quiere decir que uno sea un botarate, como diría mi abuela, del agua. El agua sigue siendo escasa, sabemos muy poco cómo vamos a poder administrar lo que viene hacia adelante, tampoco tenemos idea cómo viene el verano y por lo mismo en ningún caso esta información es un llamado a que se dé baños más largos o riegos más largos. Todo lo contrario, que sigamos encontrando tecnología para adaptarnos a una escasez que los científicos proyectan para todo el futuro, básicamente. Y Trapananda es el nombre del primer remolcador eléctrico de barcos en Latinoamérica. Nació en la colaboración entre ENAP y la empresa portuaria SAAM y opera en uno de los terminales más australes del sur del mundo, en el puerto Chacabuco de la región de Aysén. Su misión va a ser apoyar maniobras de atraque y desatraque de buques. Esta nave se distingue porque no tiene emisiones directas de CO2 y logra reducir la irradiación del ruido submarino, dos cuestiones muy relevantes para la biodiversidad terrestre y marina. Tiene una capacidad de tracción a punto fijo superior a 70 toneladas, lo que permite asistir grandes embarcaciones en condiciones portuarias desafiantes. Está equipado con 2 propulsores eléctricos, porque ustedes se estaban preguntando, pero ¿y entonces cómo anda? Pues a electricidad. Propulsores de 2.100 kilowatts cada uno, alimentados por una batería de ion litic de 3.600 kilowatts de capacidad, operado por un equipo local de SAAM capacitado para maniobras de alta precisión. Este remolcador se incorpora a los 2 eléctricos de la compañía que ya había estrenado en el norte, en Canadá. Fue bautizado como Trapananda en honor al antiguo nombre con que se conocía la Patagonia chilena. Y el Metro de Santiago anunció que logró la carbono neutralidad en el 100% de sus operaciones luego de que el Ministerio de Medio Ambiente le otorgara el sello de neutralización de Huella Chile, certificando la cero emisión durante 2024. Esta meta es una gran cuestión lograda gracias a que tiene el 100% de su matriz energética que proviene de energías limpias certificadas. Como parte de la hoja de ruta de sustentabilidad presentada el año pasado, Metro también fijó varias nuevas metas hacia 2030. En 2027 planean lograr reciclar el 87% de los residuos sólidos generados en operaciones, cifra que actualmente está en el 45%. Además, se planteó ahorrar el 20% del agua consumida. En materia de diversidad e inclusión, se comprometieron a aumentar en un 1% anual la presencia de mujeres en su dotación, llegando en 6 años a un 28%. Junto a esto, pretenden alcanzar un 1,6% de personas en situación de discapacidad dentro de su personal, superando el 1% que exige actualmente la ley. Como ven, el metro no solo se ve bien, sino que se hace bien. Así que un orgullo para nuestro país poder tener este medio de transporte. Desde la semana pasada se está realizando en Ginebra, Suiza, la ronda final de negociaciones de las Naciones Unidas sobre el Tratado Mundial contra la Contaminación por Plásticos. Delegados de 180 países son parte de las negociaciones que continúan esta fallida discusión de diciembre pasado en Busan, Corea del Sur. Activistas ambientales han planteado que esta podría ser la última oportunidad real para lograr un pacto frente a la contaminación por plásticos en el mundo. La directora del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, Inger Andersen, afirmó que las opiniones de los delegados siguen divididas sobre la cuestión de los límites a la producción del plástico,
Otros asuntos controvertidos son la gestión de los productos plásticos y los productos químicos preocupantes, como el financiamiento para ayudar a los países en desarrollo a aplicar efectivamente este tratado. Este tema lo seguiremos, por supuesto, muy en detalle desde Futuro 360 para que todos ustedes tengan los últimos alcances al respecto. Vivimos en un mundo tan complejo. Este capítulo ha sido una muy buena muestra de la cantidad de tareas que tenemos que resolver juntos. Y eso supone la principal cuestión, que es mantengámonos juntos para hablar de los plásticos, para hablar de la inteligencia artificial, para hablar de cuáles podrían ser las metas comunes o los nuevos sueños de los países en los que habitamos. Necesitamos estar juntos y poder entendernos y poder compartir ideas y poder negociar y poder llegar a acuerdos. El Tratado de los Plásticos pone el dedo en una herida terriblemente profunda. El plástico ha llegado a ser nuestro peor legado. Hoy día lo tenemos metido en el cuerpo, está en las membranas cuando estamos teniendo un hijo, dentro de la placenta, está en el cerebro, está en los testículos. Por supuesto, el impacto que va a tener el plástico sobre nuestra biología lo vamos a comprender mucho más adelante, pero sabemos que no va a ser nada bueno. Sin embargo, podemos hacer ahora algo para detener ese daño. Y por lo mismo, esta traba que existe en la negociación en torno a la producción es tan importante. Vamos a saber con más claridad cómo termina esta historia, ojalá con alguna buena noticia que tanto necesitamos en este planeta que compartimos. Nosotros los esperamos siempre en otro capítulo de Futuro 360.